Buenas noches los que están aquí en casa, el Señor les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que nos van a estar viendo por internet, el Señor siga teniendo piedad, misericordia de tu vida. Y bueno, qué gusto estar aquí, un miércoles más, siempre lo digo, es necesaria esa llenura a mediados de semana, necesitamos llenarnos de esa presencia hermosa del Señor. Y bueno, hoy está con nosotros Tabata, y su tema del día de hoy es fruto del Espíritu Santo. ¿Queremos frutos? Sí, yo creo que todos queremos frutos, entonces no te vayas porque hoy vamos a aprender mucho acerca de los frutos espirituales. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Hola hermanos, hermanas. Dios sí hace distinción hijos e hijas. Decían que no, pero sí. Decían que venía la distinción de hombres y mujeres, o de darle la preferencia a hombres desde la religión. Alguien me dijo así, pero bueno, ese no es el tema. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Dios siempre nos tiene una palabra, siempre, a través de la palabra escrita. Y todas las veces que la leamos, todas las veces que meditemos en ella, habrá siempre algo vivo, porque es espíritu y es vida. Es un organismo vivo, es el mismo Cristo, plasmado en letras, ¿verdad? Así que Él nos da su palabra para corregirnos. Mucho oímos, o bueno, yo he oído, a lo mejor tú no, Dios nos corrige o permite enfermedad, permite sufrimiento, emite juicio para corregir, o Dios nos está tratando. La palabra dice que toda la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra es la que nos corrige, no la ira de Dios, no el juicio, no la enfermedad. Porque si alguien se corrigiera por enfermedad, pues ya viéramos muchos corregidos, ¿verdad? Si fuera por juicio, también. Si fuera porque, no sé, por el sufrimiento, pues ya estaríamos súper corregidos. Dios nos corrige por la palabra. Dios nos purifica por la palabra, Dios nos transforma por la palabra, y a eso venimos, a escuchar palabra, ¿verdad? Él produzca en nosotros el querer como el hacer, ¿sale? Ay, ahora traigo bolsas y metí la mano. Es que es curioso, ¿no? Cuando no trae bolsas. Ay, disculpen, hermano. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, que Él produzca en nuestra tierra ese crecimiento. Yo te decía, el reino viene en semillas, en una semilla tan grande con semillas pequeñas dentro, ¿verdad? Y Él produzca en nosotros esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque entendemos que tu palabra es útil para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos. Desde principio a fin, tu palabra es útil para enseñarnos. ¿Para qué? Señor, haznos entender, haznos comprender tu voluntad, haznos entender que solo así podemos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso queremos, Señor, vivir en buenas obras a través de la fe. Padre, produce eso en nuestra tierra, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús estamos dispuestos a ti. Amén. Bueno, el tema es fruto del Espíritu. Muchas Biblias traen espíritu con la mayúscula,
pero si habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, es algo que se produce en ti. Ciertamente el Espíritu de Dios seguro que tiene los atributos que tiene Dios mismo, ¿no? Porque el Espíritu es Dios mismo. Entonces seguro que tiene esos atributos, pero se producen en nosotros o se manifiestan en nosotros por esa palabra de verdad, ese Espíritu de verdad dando testimonio nuestro para producir, para manifestar, para exponer, ¿verdad? El fruto. Decíamos la vez pasada que el fruto viene a partir de estar sembrados en la vid. Nosotros somos plantíos del Señor, somos árboles de justicia, dice Isaías 61. Somos árboles de justicia, plantíos del Señor. Así que de Él viene la savia, decíamos, para producir ese fruto. Sin embargo, a pesar de leer la palabra en esas porciones que ya veíamos la vez pasada y en las que tú hayas leído o conozcas, a pesar de eso, no sé si a ti te pasa o te pasaba, a mí sí. Piensas, fruto del Espíritu, y dices, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que producir? ¿Verdad? Tengo que por lo menos expresar 9 atributos, 9 expresiones de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Y viene a nuestra mente el cómo le voy a hacer para dar ese fruto. ¿Cómo? ¿Qué tanto esfuerzo debo tener o debo hacer para producir ese fruto? ¿Cuántas cosas debo cambiar? ¿Cuánto debo cumplir, verdad? Para expresar ese fruto. Y entonces pensamos en nuestro propio esfuerzo. Y déjame decirte que cuando tú y yo pensamos en nuestro propio esfuerzo, es orgullo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a un lado el poder de Dios. Estamos haciendo a un lado que nosotros dependemos de Dios, que nosotros somos ramas puestas en esa vid, que nosotros fuimos injertados a esa vid, y que de 2 pueblos hizo uno. Entonces, pensar cuánto esfuerzo necesito, cuánta fuerza, cuántas cualidades, cuántas cosas necesito para dar fruto, es orgullo. Porque no estamos descansando en donde está la fuente del poder para dar ese fruto. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada, decíamos, en Cristo. El fruto de justicia que veíamos la vez pasada es la obra terminada de Jesús implantada en mi vida para producir amor. El fruto de la justicia de Dios es amor. Así que de ahí viene el que tú y yo demos fruto, descansando en la obra o en la acción del Espíritu. Bueno, si te centras en hacer, porque también, bueno, si tengo que dar todo este fruto, pues no puedo hacer lo contrario, ¿no? Y si nosotros siempre nos estamos centrando en hacer el bien, pues siempre nos vamos a encontrar con el dilema tan evidente de que está el mal presente. Entonces vas a entrar en la lucha siempre. Si tú y yo nos enfocamos en el bien, siempre vamos a encontrarnos en la lucha con el mal. Dios no está, o el Evangelio no consiste en hacer el bien y dejar de hacer el mal. Eso no es así. Dios quiere que nos centremos en su Hijo, en la obra terminada de Cristo, en su justicia, en la abundancia de su gracia,
no en si estás bien o estás mal, porque por eso estamos como estamos todas las iglesias, no. En esta iglesia se hace esto y es lo mejor. Eso está bien. Tú lo que haces está mal en tu iglesia. ¿Por qué? Porque comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que si tú te quieres enfocar en el bien, siempre va a estar el mal y entras en un dilema. Y entras en conflicto, te culpabilizas, te condenas y aparte te vas alejando poco a poco de la verdad hasta que te enfrías. Así que Dios no está enfocado en que tú hagas el bien. Sí le agrada, yo no estoy diciendo que no. Pero no es el objetivo ese del Evangelio. El Evangelio es que tú y yo recibamos la justicia de Cristo. Así que el fruto de donde nosotros vamos a dar fruto es en Cristo. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay una segunda cosa en la que nos enfocamos mucho. El fruto del Espíritu. Los voy a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y veo al hermano que me traicionó. Y entonces veo a aquel que habló mal de mí. Veo aquel que no está haciendo lo adecuado o está haciendo algo solo para que lo vean. A ver, esa segunda cosa en la que nos enfocamos es en las emociones. No dependen, el fruto del Espíritu no depende de mi emoción, porque es un mandato amar. Si fuera un sentimiento, Dios nos diría, tienes que sentir amor por el prójimo. Y Dios no te mandó a sentir el mismo afecto que tienes por tu mamá o tu familiar o tu cónyuge o el hijo. No te mandó a eso. Es una orden amar a los demás. Es una orden. No depende de nuestros sentimientos. Quiere decir que el fruto no lo podemos producir a través de un buen sentimiento. Ni por esfuerzo, ni por nuestros sentimientos. No nos mandó a sentirnos, a sentir primero algo bien, a sentir bondad, a sentir. Estamos llenos de sentires. ¿Y sabes qué? La educación básica también. Por eso ahora no se le dice ni, bueno, o se evita decirle algo al niño porque se siente mal, ¿no? Porque aparte me dicen a mí algunos papás, ¿no? Cuando se acercan, no, maestro, es que le digo algo y se enoja, ¿no? Así le hacen. Y usted corrige, independientemente al sentimiento del niño, ¿no? Así. O sea, vamos a ver el tipo de corrección, ¿no? Tampoco. No vas a desborrar ahí tu ira y el estrés de tu trabajo en una nalgada. ¿Y qué tipo de nalgada, no? Bueno, yo no estoy ni en contra ni a favor de las nalgadas, aclaro. Sino por qué la das, en qué momento y, bueno, con qué intensidad. Bueno, entonces, creemos que el fruto del Espíritu, esas expresiones que tenemos que mostrar hacia los demás, dependen de lo que siento. Entonces, por eso me cuesta mucho trabajo amar al enemigo, porque pienso que necesito sentir lo mismo que siento cuando pienso en mi mamá o en cualquier familiar o en cualquier amado o amada o cercano a ti. Por eso entonces decimos, ay no, ¿cómo amar a ese que me hizo ¿no? Porque lo baso en esos sentimientos. Entonces no es cuestión de esfuerzo, sino en descansar en la obra consumada de Jesucristo y en la obra y la acción del Espíritu Santo y en saber que es una orden amar. La otra no depende de nuestros sentimientos porque nos genera mucho conflicto, ¿sí?
no es a partir de lo que siento, es a partir de lo que dice la palabra. Obviamente hay una vivencia de emociones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros somos un contenedor de emociones, pero no vamos a generar una decisión de obedecer a partir de un sentimiento, sino a partir de que es una verdad de Dios obedecer. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar algo que vimos en 4 citas, y voy a aumentar en esta ocasión una. Vamos a 1 Romanos 5:17. Dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Dice, si recibimos la abundancia de su gracia y el don de la justicia, es un regalo. Tú y yo fuimos hechos justicia de Dios por aquel que se hizo pecado, y es Jesucristo. Entonces el regalo de su justicia es toda la obra de Cristo para darte vida y todas las cosas de la vida y la piedad. Todas las cosas de la vida de este mundo y de la piedad, de eso que nos espera. Ahí viene el regalo de su justicia. Si yo lo recibo y sé que yo no hice nada para ganarlo, yo lo tengo. Tú y yo no hicimos nada para que Dios decidiera morir por nosotros, sino simplemente Él vio, Él supo la necesidad que había, ¿verdad?, de que tú y yo tuviéramos un redentor, un ser que al mismo tiempo era sacrificio y sacerdote perfecto para cumplir la ley que nos condenaba. Y entonces se presenta y tú y yo tenemos ese regalo, justicia de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para reinar en vida, para recibir todas las cosas junto con Jesús. Porque si Él nos dio a Jesús, nos da todas las cosas. Él no mantiene o no retiene todas las cosas al darte Jesús, porque entonces, si Él no te quisiera dar una cosa, ¿va a estimar más a eso que a Jesús? No, o sea, Él te da a Jesús y todas las cosas, ¿sí? Filipenses 1:11. Estamos a veces pidiéndole a Dios algo y tenemos que recordar que Él nos dio a Jesús y no va a retener ese algo que le estás pidiendo, porque lo estimaría más que a Cristo por habértelo dado. Dice Filipenses 1:9: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables. Irreprochable es sin culpa, hermano, para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Se produce por medio de Jesucristo. Ese fruto de justicia se produjo a través de su obra como un regalo para nosotros. Entonces, nosotros como plantíos de justicia vamos a dar frutos en el Espíritu. Salmo 1:3. Yo te pedí a la vez pasada que hicieras una recreación
Cuando la palabra dice en 1 Corintios 11:23, hagan esto en memoria de mí, la palabra memoria ahí significa hacer una imagen, una recreación de Jesucristo cuando comes el pan y el vino. Entonces, el Salmo 1:3, yo te pido que lo mires así: tú plantado a corrientes de agua. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Más todavía en el 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en el tabernáculo de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perdón, me faltó un versículo. Sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. El 2, el previo. Si nosotros nos deleitamos en la ley del Señor día y noche, si meditamos, en alguna ocasión la hermana Hadassah nos comentaba que tanto en Salmo 1:3 como en Josué 1:8, la palabra meditar es hacer un murmullo de la palabra. Dice día y noche. Y estas palabras hablarás cuando te levantes, cuando andes en la casa, cuando andes en los caminos, cuando te acuestes. Día y noche, hacer un murmullo de la palabra. Todo el tiempo estar hablando la palabra. ¿Qué va a pasar cuando tú meditas la palabra de día y de noche? Serás como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. También solas se caerían. No hay un esfuerzo porque el árbol se quite las hojas marchitas, se caen solas, pero porque la savia sigue fluyendo. Entonces hay un proceso pues de regeneración, ¿verdad? Eso hace la palabra en nosotros, plantíos de justicia. Bueno, vamos a Isaías 61 y después Romanos 7, 4 al 6. Isaías 61. Si alguien ya lo tiene, por 61. 3, por favor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nos van a dar una serie de riqueza, ¿verdad? Porque gozo en vez de luto, óleo de alegría, nos van a dar atributos que es Dios mismo, Jesucristo mismo en nosotros. Él es nuestro gozo, nuestra paz. Así que nosotros seríamos llamados árboles de justicia, plantíos del Señor. Y por último, en esta parte, Romanos 7, 4 al 6. Romanos 7, del 4 al 6. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley
a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Bueno, no sé si tú lo visualizas conmigo. En esta última porción yo miro lo que te estoy diciendo. Nosotros nos enfocamos en la obra completa de Jesús, morimos a dar fruto en esa naturaleza pecaminosa y a partir de reconocer a Jesucristo, nosotros damos fruto en el Espíritu, del Espíritu. En tu espíritu va a surgir el fruto a partir de una ley, de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Hay leyes físicas que dan lugar a todo el desarrollo de una planta, ¿verdad? Pues la ley que regiría el proceso de crecimiento y desarrollo para nosotros, plantíos del Señor, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque Él nos libró, nos sacó de la ley del espíritu del pecado y de la muerte, para dar fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, enfoquemos esto. Obra de Cristo, gracia y justicia. Abundancia de gracia, regalo de justicia. Es en su muerte y en su resurrección nos hizo reinar en vida para recibir todas las cosas de la vida y la piedad. Enfócate en esta ilustración o en esta analogía de ser plantío del Señor, ¿sí? Árbol de justicia. ¿Cuál es la fuente? Es la palabra. Es la palabra. No es tu sentimiento, no es tu esfuerzo. Es la palabra, ¿sí? ¿Y cuál es tu posición? Pues es la identidad que tú conoces que ahora tú tienes. Tú eres árbol de justicia, de tal manera que vas a dar fruto del Espíritu. ¿Por qué ley o a través de qué ley? Del Espíritu de vida, porque Jesucristo fue derramado en nuestros corazones. Él es el amor de Dios. Dice que Él mostró su amor dándonos a Jesús para morir por nosotros. Entonces el amor derramado de Dios por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es Jesús. Así que ubica esto y entonces nos vamos a Gálatas 5:23. 5:16 primero. Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Romanos 6:14 dice, ustedes ya no tienen por señor al pecado porque están bajo la gracia. Quiere decir que el poder para no pecar o para no producir las obras de la carne es la gracia. La abundancia de la gracia. Porque aquel que está en la gracia ya no se enseñorea el pecado en él. Si nosotros nos enfocamos en su espíritu, las obras de la carne perderán fuerza. Porque ya no te enfoques en dejar de hacer lo malo, sino en hacer lo que Jesús dice en su palabra. ¿Sí? Así que
enfoquémonos en el árbol de la vida, que es Jesucristo, ¿sí? No en el conocimiento del bien o del mal, porque entonces el fruto lo vas a querer producir por fuerza, y no es por fuerza, es por meditar en la palabra y por la acción de su Espíritu en nosotros, ¿sí? Vamos al 23. Creo que la Reina Valera es el 23. Aquí tengo una que desde el 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Puede alguien leer esto en la Reina Valera, por favor? ¿En qué estamos en Romanos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice un poco diferente. Cambia amabilidad y fidelidad, dominio propio por templanza también, ¿sí? Bueno, a lo mejor tú traes otra versión y también trae algún sinónimo de estos. Pero, ¿qué decía el 16? Muchos lo hemos leído como una orden. ¿Lo puede leer alguien en la Reina Valera? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasaba. Yo lo sentía como una orden, más que mirarlo como un condicional. Tú andas enfocado en la carne, obviamente vas a producir más carne. Si tú andas enfocado o alimentas el Espíritu, pues vas a fortalecerte para producir el fruto del Espíritu. Pero si nos enfocamos en esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, no, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, solamente vas a fortalecer la conciencia de pecado y vas a pecar más, porque te enfocas en lo que sí y lo que no, en lugar de lo que dice Dios. Entonces es un condicional. Tú alimentas el Espíritu y estás en la palabra, meditando la palabra junto a ese río para producir fruto. Por supuesto que sin darte cuenta va a perder fuerza la obra de la carne, porque tú te enfocas en la gracia de Dios, en que no es tu propio esfuerzo, es la obra que ya está terminada en Cristo, ¿sí? Es la obra de Él la que produce en nosotros. Entonces es un condicional. Léelo como un condicional, no como una orden, porque si no te va a costar trabajo. Enfócate en la palabra, en meditar la palabra, y el argumento que prevalece es la palabra, lo demás pierde fuerza. Hay dos grandes batallas en las que nosotros vivimos, una en la mente y una en el reino espiritual. Si tú alimentas, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, el argumento prioritario no va a ser la palabra. Entonces, eso va a ganar fuerza porque le estás poniendo ley. Y después vas a salir condenado. Te vas a sentir mal y vas a ir otra vez a Dios a pedir perdón por lo mismo. ¿Sí? Léelo como un condicional. Yo me enfoco en el Espíritu, las obras de la carne van a perder fuerza. Tú te enfocas en Cristo, en que Él ya te dio todas las cosas, en que Él es tu fuerza, en que Él es tu gozo, en que Él hace todo, lo demás pierde fuerza y no te enfocas en eso. Así que el fruto va a salir solo sin que tú te esfuerces. No, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. ¿Sale? Bueno, vamos a el amor. Te sugiero que leas 1 Juan capítulo 3 y capítulo 4. Aquí no lo vamos a hacer, solamente nos vamos a ir saltando, ¿sale? 1 Juan 4. Porque, ¿cómo es que nosotros podemos amar? Ese es el fruto. No sé si
si tú llegaste a conocer, porque nada más 2, aquí hay más jóvenes que yo, había un comercial de una bebida y había un árbol que tenía frutos diferentes y según de eso era la bebida, ¿no? Pues así somos nosotros, somos un solo árbol que produce una diversidad de frutos, ¿sí? Pero aquí dice, el fruto del Espíritu tiene diferentes manifestaciones. Él, porque solo tienes un espíritu resucitado con Cristo, ¿sí? De ese espíritu, en ese espíritu está el testimonio de Dios después de haberte resucitado. No sé si me voy explicando. Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor, Él viene a darnos un espíritu resucitado. Así que el fruto de ese espíritu nuevo en ti es todas estas manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4, 10, 11. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 1 Juan 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No, a ver. 1, 4. Primera de Juan. Sí. ¿En esto consiste el amor? Sí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, así nos ha amado. Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Hasta ahí o? Sí. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos a Él y amamos a los demás. ¿Cómo es que lo amamos? Porque creemos que Él nos amó. Si tú no crees que Él te amó, te vas a esforzar por agradarle. Y la única forma de agradarle a Dios es creyendo. Con la fe de Jesucristo. Si nosotros creemos que Él nos ama, podemos amar. ¿No has podido amar? Recuerda, no interponer sentimiento. ¿No has podido bendecir al enemigo? ¿No has podido pasar por alto la falta del otro? Es que no estamos amando. ¿Me cuesta mucho trabajo pasar por alto algo? No estoy amando. Pero a raíz de que viene de que no creo que Dios me ama. Porque podemos amar cuando creemos que Él nos amó primero. La evidencia de haber pasado de muerte a vida es que nos amamos. La evidencia de ser discípulos de Dios o de Jesucristo es que nos amamos. Ponle un alto al sentimiento. Pasamos por alto que el hermano se burló, habló mal. Paso por alto que me quedó a deber. Paso por alto no sé qué cosa más. Ahora, no se trata de ser serviles. No se trata de me voy a poner ahí otra vez para que me den. No. Hay un culto racional que está esperando Dios que hagamos, ¿verdad? Dice la palabra que la alabamos con inteligencia. O sea, yo paso por alto la falta, pero no voy a hacer lo mismo otra vez con esa persona para que me hiera de nuevo, para que me quede de nuevo, para que me haga de nuevo. Yo paso por alto, estoy amando. Pasar por alto, no le guardo rencor. Paso por alto, le saludo. Paso por alto, le hago un bien. Paso por alto, necesita ayuda, yo pasé por ahí, le ayudo.
paso por alto que él nunca me ayuda. ¿Sí? Y eso es amar. Y no dependió de mi sentimiento. No dependió de qué bien me siento. No, simplemente él o ella tiene una necesidad que yo puedo cubrir. O hubo una situación de conflicto, no guardo rencor. O no voy a hablar mal de él. Independientemente si es una descripción, sí, lo hizo y estoy hablando una verdad, sí hizo algo. No estoy mintiendo acerca de una persona, pero no estoy amando porque estoy hablando lo mal que hizo. Simplemente es eso. Estoy hablando mal. Y hablar mal es maldecir. Cuando Jesús pasa por la higuera y dice, y la maldice, ¿no? Diciéndole que no daría fruto. Pues no encontró el fruto, pues ahora que no dé fruto, ¿no? Pasan después y los discípulos le dicen, mira la higuera que maldijiste. ¿En qué momento Jesús le dijo, yo te maldigo? Simplemente habló un mal para la planta. Quiere decir que cuando nosotros hablamos mal, estamos maldiciendo. Eso no es amar. Simplemente me callo. Me hizo algo mal, no lo digo. Simplemente no voy a volver a la misma circunstancia. Es un mandamiento versus sentimiento. 3:23, ¿alguien lo puede leer? 1 Juan 3:23, todas estas serán de él. 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Por eso te sugerí que leyeras el capítulo 3 y 4. Todo es en Cristo. Nosotros hemos recibido la abundancia de su gracia y el regalo de la justicia. Amamos porque Él nos amó. Así. No hay vuelta, no hay vacilación, no hay discusión en eso, no hay negociación con Dios. No, es un mandato. Es el principal objetivo del cristiano, el amor. Cubre aparte todas las faltas, ¿verdad? Y pasa por alto lo que tengamos que pasar por alto. El amor es esa cualidad que nunca deja de ser, y eso solamente vendría de Dios. Y quien se haya unido a Dios, un espíritu es con Él. Y las palabras que Él dice es la que nosotros tendríamos que usar. Dice, si alguno habla, hable lo que Dios habla. Así que tenemos que hablar amor. La meta más alta del cristiano es el amor. Vamos, hay varias palabras que definen amor en la palabra, como amor. Bueno, todas esas más bien, todas esas expresiones de amor están reunidas en la palabra amor, pero realmente pudo ser eros, que es un amor más corporal, más de pasiones. Amor estergo, que es como de familia, filios, como de amistad, y el amor agape. Los tres primeros son naturales, pero Dios quiere que vivamos en el amor sobrenatural, que es el de Dios. ¿Sí? Vamos a el gozo o la alegría. A mí hay una cita que me encanta haber descubierto después de 40 años. Dice Romanos 15:13, vamos a leerla y esta nos va a servir también para la paz. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza les dé paz y gozo en el creer. ¿A través de qué vamos a obtener el gozo? De creer la palabra. Tú y yo tendremos que estarnos evaluando. Un paréntesis. Las emociones te sirven para algo como cristiano.
Estoy poniendo el ejemplo como cristiano. No que niegues e inhibas y quieras inhibir y reprimir toda emoción y todo sentimiento. No, Dios las puso y sabe para qué las necesitas, ¿sí? Y una de esas operaciones o utilidades que hacen las emociones es que sirven como un termómetro para saber si estamos creyendo o no en la palabra. ¿Qué emoción prevalece? ¿Una preocupación? Algo no estamos creyendo. ¿Qué emoción prevalece? ¿Temor? Algo no estamos creyendo. Entonces nos sirven las emociones, o una de esas utilidades es un termómetro de que algo no estamos creyendo de la palabra. No tienes gozo, no tienes paz, algo no estás creyendo de la palabra. ¿Por qué? Porque no está fluyendo, la savia no está corriendo, no está produciendo el fruto de gozo, no está produciendo el fruto de paz. Algo no estamos creyendo. ¿No tienes gozo en algo? Y en toda circunstancia, Pablo decía, tengo por sumo gozo presentar mi declaración, ¿no? Mi defensa. Oye, te acaban de poner en el cepo, ¿no? Te acaban de apedrear, acaban de decir que es de lo peor. Y aparte te difaman y todo eso. Y él dice, tengo por sumo gozo presentar mi defensa. Todo golpeado, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él sabía en quién creía. Entonces dice Romanos 15:13, nos dé paz y gozo en el creer. ¿No hay gozo, hermano, en una circunstancia? Mira, hermano, el amor, el gozo, la fe, la paz, no niegan las circunstancias. Las circunstancias están ahí, pero el fruto viene de tu espíritu para que tú pases por en medio de esas circunstancias. Y dice pasar, no te vas a quedar, ¿sí? Vas a pasar. Bueno, Salmo 119, 111. Y apenas vamos en el segundo. Y ya mero nos vamos. ¿Listo? Salmo 119, 111. ¿Alguien lo puede leer? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué es el gozo de nuestro corazón? Dice el salmista, tus testimonios, tu palabra, tus obras, todo lo que hace Dios es lo que nos tendría que estar causando gozo. Gozo es una complacencia permanente. Quiere decir que es una decisión estar alegre. Porque estar feliz, cualquiera puede estar feliz, ¿eh? Ser feliz es por momentos, es por lo que tienes, es por lo que sucede, pero se acaba. Dios quiere que tengas gozo permanente por sus testimonios, por su palabra en ti. Sus testimonios en nosotros. Juan 15, 11 y 17, 13. Juan 15, 11 y 17, 13. Ahora sí, alguien lo estaba leyendo hace rato. 15, 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Qué necesitamos para tener gozo? Las palabras de Dios en nosotros. Les he dicho estas palabras para que mi gozo sea cumplido. No hay palabra en ti, no hay gozo. Así de sencillo, hermano. No hay palabra en ti, no hay gozo. No hay palabra en ti, no hay paz. Y si te sientes afanado, sientes angustia, sientes estrés, inmediatamente recurre a la palabra para que eso pierda fuerza. Para que la obra de la carne pierda fuerza. Porque si no vas a batallar, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Lo único que pones es ley a la conciencia de pecado.
y no se produce fruto así. Hay palabra en ti, hay gozo, hay paz. La palabra es Cristo. Hebreos 12:2. Y te menciono solamente lo que buscas esa, Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Verdad? En toda aflicción, el gozo de nuestro Dios tiene que ser completo en nosotros por su palabra. Sea la circunstancia que estés virando, el mundo será cubierto de tinieblas cada vez más, hermano. Pero la luz de Cristo resplandecerá en ti. Y Dios siempre hace diferencia con su pueblo. Siempre. ¿Cómo miraría un niño en el momento en que Dios oscureció todo Egipto y él está con su familia acá, ¿no? Y mirando completa tiniebla en un límite. Completas tinieblas. Dios siempre hará la diferencia, no te preocupes. Y si hay afán, conviértelo en oración. Dice, por nada estaré afanado, sino serán conocidas mis peticiones delante de ti. Inmediatamente hazlo una oración. Convierte tu preocupación en oración. Convierte tu preocupación en argumentos de la palabra para que vuelva el gozo. Isaías 61:3. Pero no leímos Juan 17:13. A ver, yo lo leo. Juan 17:13, si quieres ya no regreses a la cita. Dice Jesús mismo, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud, para que mi gozo sea completo. Una vez más lo dice, tanto en el 15 como en el 17. Ahora sí, si alguien tiene Isaías 61:3, que hace rato lo decíamos, que convertirá nuestra tristeza en óleo de alegría. ¿Van a ser impactadas nuestras emociones? Sí, hermano. Todo impacta nuestras emociones. Pero nosotros decidimos si recurrimos a meditar de día y de noche la palabra para que esa emoción pierda fuerza. Porque no te conviene y no conviene a tu cuerpo tampoco, lo enferma. El gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Vamos a la paz y yo creo que ahí vamos a detenerla. Tercer expresión del fruto es la paz. Paz no es ausencia de problemas, hermano. Paz no es ausencia de problemas o de circunstancias adversas. No lo es. La paz en la palabra se refiere a dos cosas. Una, la paz que nos dio Jesucristo para ponernos en paz con Dios y podernos presentar delante de Él por la justicia de Él, y la paz que tenemos interna a través de la obra del Espíritu y de la palabra en nosotros. Esas dos expresiones de paz se prevalecen en la palabra. Qué inmensa tranquilidad te puede dar una noticia. Pues la mejor noticia es la de la palabra. Eso sí nos trae paz. ¿Sí? Si te causó paz una vacuna, hay una vacuna mejor que está en la palabra. ¿Sí? Así que vamos al Salmo 119, 165.
hay una situación o estado de conflicto en tu mente que no hayas paz, no hay palabra. No hay palabra. Así que recurre todo el tiempo a la palabra para que la guerra o la batalla de tu mente sea ganada. En la victoria que ya fue ganada. Tú y yo tenemos la victoria por default. El enemigo está sentenciado. Por eso el Espíritu tiene una de sus tareas ministeriales del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de pecado, justicia y juicio, porque ese enemigo ya está derrotado en la cruz hace 2000 años y antes de la fundación del mundo. Eso ya estaba. Así que tú y yo podemos tener paz, tranquilidad, la victoria por default. Salmo 119, 165, ¿alguien lo tiene? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Qué estás haciendo con la ley de Dios? La ley en general. Esta palabra ley significa a toda la palabra, ¿sí? No a normas o mandamientos solamente. Es a toda la palabra. Entonces, hay esa palabra de Dios ahí en ti, ese testimonio de palabra ahí en ti, va entonces a generar paz. Ahora, ¿no crees que por una vez que digas un versículo se genera? No, tienes que permanecer meditando y meditando y meditando la palabra. Es decir, hablándola día y noche, para que haya paz. Pero además de leerla, inmediatamente me pongo a describir mi situación conflictiva. No, ya no. Dale tiempo a la palabra de actuar en ti y de actuar en las circunstancias. Solo permanece en la savia que corre en ese río de la palabra. Isaías 26:3. Dios nos mantendrá en completa paz aquellos que permanecemos en la palabra. Eso dice Isaías 26:3. ¿Alguien lo quiere leer? Y ya vamos Tú guardas en terminando. completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo seremos guardados en completa paz? Aquellos que perseveramos en la palabra. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos faltaría, nos vimos 3, y bueno, el de la paz así muy apresurado. Bueno, cierra tus ojos y di conmigo: yo soy árbol de justicia, plantío del Señor. Yo tengo la abundancia de la gracia y recibo el regalo de la justicia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Tabata, muchas gracias por esa palabra hermosa. Aprendimos entonces que los frutos no se dan porque te concentres, ¿verdad? Los frutos no se dan por más que le hagas, no. Los frutos vienen dependiendo, agarrados de la mano del Señor y de la palabra de Dios. ¿Quieres dar frutos? Llénate de palabra. En hebreo la palabra es jukot, leyes. Dice, abundante paz tienen los que guardan la ley del Señor. Y es verdad, la ley te va a ayudar porque te va a corregir. Y en vez de robar, no vas a robar, y eso te va a traer bendición a tu vida. Entonces, la palabra es viva, siempre lo digo, la palabra es viva y es bien eficaz. Y tienes que permitir que la palabra esté haciendo, dando fruto en tu vida para gloria y honra de nuestro Dios. Gracias a Dios por esa hermosa palabra que nos trajo Tabata. Yo espero que esa palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón, que el Señor esté obrando, esté produciendo fruto a través de abundante palabra en tu vida. Dios te bendiga, que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Y bueno, los que nos quedamos aquí somos poquitos.